Jóvenes, buen día. Tal como me lo pidieron, vamos a pasar clases hoy y vamos a seguir viendo, más que todo, una de las partes importantes que tiene el organismo, que es el sistema vascular. Muy bien. Habíamos dicho ya la parte anatómica, arteria, vena, bueno, un sistema pulmonar, un sistema, todo lo que ustedes se han aprendido en anatomía. No voy a entrar a eso. Ahora, hemos visto presiones. Hemos visto gasto cardíaco, más antes. Nos tocaría hablar un poco de flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo se caracteriza más que todo porque es podríamos decir, la corriente mayor o menor que debe haber en un tejido de acuerdo a sus necesidades. Y esto tiene que ser controlado. Si necesita más, tiene que haber más flujo sanguíneo. Si necesita menos, tiene que disminuir. Muy bien. Ahora, ¿quién controla y cómo controla? Hay dos clases de control. Uno para el flujo local, o sea, en cierto tipo de tejidos, nada más. Y otro es el general. Muy bien. Vasodilatación, vasoconstricción. En realidad, una vasoconstricción neta no habría. Pero sí hay una vasodilatación. Los tejidos autorregulan su flujo sanguíneo. Pero más que todo, aumentan el aporte de flujo sanguíneo en tejidos que necesitan o en tejidos en actividad. Obviamente tiene que tener mejor nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos una cosa. Que la autorregulación, más que todo, es para la vasodilatación. Evita la muerte del tejido o del desequilibrio metabólico del tejido. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un tejido requiere o por su actividad, de una mayor cantidad de flujo sanguíneo, es porque requiere una mayor cantidad de oxígeno. Entonces el oxígeno vendría a ser podríamos decir, una de las sustancias o más importantes, o también podríamos entrar a los nutrientes. Los nutrientes son otros. Esas dos cosas son los que aumentan el flujo sanguíneo, haciendo que haya una vasodilatación. Cuando pasa la actividad, entonces ese vaso vuelve a su estado anterior. Muy bien. Entonces, nutrientes y oxígeno serían las sustancias principales para un mayor flujo sanguíneo. Pero también aquí tenemos que, debido a que ha empezado a haber una mayor actividad,
se ha producido mayor cantidad de productos de desecho que tienen que ser recogidos. Entonces, el aumento de metabolitos, que se llaman estos, produce también una vasodilatación. Localmente, póngase, si usted está jugando fútbol, entonces será en miembros inferiores más que todo. Muy bien. El control más que todo es agudo. Si yo me levanto, bueno, es utopía porque ya no le doy, y empiezo a correr, se producirá el control agudo que se instala en segundos o minutos. Muy bien. ¿Y eso es por qué? Porque al correr ya estoy necesitando más oxígeno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El control agudo es lo que está basado en oxígeno, nutrientes y metabolitos. Su control. Y adenosina, hay que incluir eso. Ácido láctico, potasio y iones hidrogenios. Como desechos, podríamos decir. No desechos, pero como sustancias que tienen que salir o que tienen que salir de la célula, tienen que salir de nuestro organismo. Entonces, ese sería el agudo, cuando nosotros empezamos a hacer una actividad rápidamente. Muy bien. El control a largo plazo. Muy bien. El control a largo plazo en aquellos individuos que diariamente están haciendo, ¿cómo les diría? Están realizando ejercicio. Están aumentando su metabolismo. Hay varias profesiones, como ser albañiles, constructores, etcétera. Bueno, hay muchos que tienen que tener un control, una regulación de circulación diaria y no por un tiempo limitado, sino por varias horas. Muy bien. Aquí ya no es una vasodilatación que va a mantener el control. Aquí ya tenemos que hablar de, ¿cómo podríamos decir?, de cambios estructurales del tejido. Cuando requiere constantemente ese tejido un flujo sanguíneo permanente, en primer lugar, ese tejido al aumentar el metabolismo está aumentando, podríamos decir, su masa. Entonces, la masa corporal, después podríamos decir, aumenta el riego sanguíneo, entonces aumentará el número de vasos a todo el tejido. En realidad, todo el tejido empieza a crecer. Entonces, aquí ya estamos podríamos decir, en una situación de crecimiento. Muy bien. Entonces, el control a largo plazo ya vendría a ser por un aumento del metabolismo constante y diario. Entonces, necesita mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de
riego, debido al aumento de la masa muscular. Muy bien. Dentro del control de la circulación, de la regulación de la circulación, medio cacofónico es esto, ingresan varias hormonas. Que en realidad no ingresan tanto en nuestra vida cotidiana, sino más que todo en situaciones especiales que se nos presentan. Por ejemplo, entra la adrenalina y la noradrenalina, que produce vasoconstricción. Muy bien. Después tenemos la angiotensina 2, que su origen viene del riñón, que es también un vasoconstrictor fuerte, poderoso, que se presenta solamente cuando hay un descenso de la presión y descenso de la circulación grande. La hormona antidiurética, que ya lo hemos visto, la endotelina, que es una hormona que se encuentra en el endotelio de los vasos, que solamente se activa cuando hay ruptura del vaso para producir vasoconstricción. La bradicinina, que es vasodilatadora, es podríamos decir, una sustancia que se presenta especialmente en las alergias. Las prostaglandinas, vasodilatadores, y muchos más. En realidad, estas se van a conjuncionar en uno solo, todas. Vamos a ver ahora cómo vendría a ser, ¿cómo les diría? El control cuando se requiere de toda nuestra, podríamos decir, de nuestro sistema. Muy bien. El primero que empieza a regular es el sistema nervioso. El sistema circulatorio está inervado por nervios simpáticos casi en su totalidad. Menos los capilares. ¿Por qué los capilares? Porque los capilares no tienen musculatura lisa. Entonces los nervios simpáticos no pueden ir afuera. Muy bien. Entonces la inervación es de todo, en la parte más que todo arterial, toda la parte arterial hasta las metaarteriolas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el sistema venoso, podríamos decir que el sistema simpático también es un vasoconstrictor, pero debido a que no tiene mucha cantidad de fibras musculares autónomas, no interviene más que podríamos decir, en una
una especie de fuerza en las grandes venas, porque en el resto es muy débil. Entonces contrae más en las venas grandes que en las medianas y pequeñas, y nada casi en las pequeñas. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Si estimulamos el parasimpático no tiene ninguna actividad sobre las arterias, ni venas, pero sí tiene actividad sobre el corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estimulamos el parasimpático y disminuimos la circulación, ya que el gasto cardíaco disminuye también. Entonces podríamos decir que la relación entre simpático y parasimpático es casi, la del parasimpático es muy pobre, su acción es muy pobre y nada que ver con vasos. Muy bien. Entonces, solamente podríamos tener un sistema vasoconstrictor. ¿Estamos de acuerdo? No hay un vasodilatador. Los vasodilatadores vendrían a actuar igual que en el local, oxígeno, nutrientes, bueno, retiro de metabolitos, etcétera, etcétera. Pero para producir vasoconstricción en situaciones muy especiales, el primero en intervenir es el sistema vasoconstrictor simpático, que tiene un sistema central, o sea, ¿cómo les diría? Que tiene una central que gobierna todo el simpático en vascular. Estoy hablando de vascular. No metan otra cosa. Podríamos decir, en el sistema central o especial. Muy bien. En realidad, se encuentra un centro vasomotor o vasoconstrictor que se distribuye a todo la circulación. Muy bien. Está situado en la parte central, en la sustancia reticular del bulbo. Muy bien. Y en la parte inferior o en el tercio inferior de la protuberancia. Entonces hay una parte vulvar y hay una parte protuberancial. Muy bien. Entonces tenemos de esta manera, ¿cómo les diría? El aparataje. Son dos. Vamos a dibujar mejor, porque si no se van a chupar.
Ay, ay. Ustedes tienen esta unidad en la figura, si no me equivoco, como ustedes pueden ver, la parte de vascular es grande, pero lo que a nosotros nos importa es lo siguiente. Ustedes tienen entonces esto en la figura 18.1 yo tengo. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Si podemos definir, es un sistema que se encuentra en la parte central nerviosa que consta de dos núcleos laterales y un sistema y un núcleo central. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? No sé, Guyton lo ha puesto así y yo tengo que explicarles cómo dice Guyton. Si bien el vaso, el simpático es un vaso constrictor por experiencia, entonces tiene que haber, podríamos decir, un oponente. Pero ahora les explico. Entonces aquí, esto se encuentra en la zona reticular y estos en la zona de protuberancia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero en el centro tenemos un centro sensitivo. Muy bien. Estos dos son vasoconstrictores y estos son vasodilatadores. O sea, estos inhiben a estos. Estas neuronas son inhibidoras de estos. ¿Y esto para qué nos sirve? Muy bien, el centro sensitivo está conectado. Aquí es una paradoja, pero es así la neuro. Mediante los nervios neumogástricos está conectado con los centros, o diré los receptores, los varoreceptores en este caso, de la periferia, donde se encuentra en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida. Ahí tenemos los varoreceptores. Vamos a poner. Entonces, en sus paredes se encuentran los varoreceptores. Sensibilidad, sensación, que está más que todos son los receptores sensitivos somáticos. Muy bien.
De aquí, mediante los nervios de Hering-Brauer y después neumogástrico, si no me equivoco es eso, o no entra el Hering-Brauer. Bueno, de todas maneras entra a los neumogástricos. Los neumogástricos que vendrían a ser ya vaso, o diré un sistema nervioso parasimpático. Entonces, esta se pone en contacto con el centro sensitivo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, está cayendo, hay una herida, póngale miembro inferior derecho, grande, que está haciendo perder gran cantidad de sangre. Si está perdiendo gran cantidad de sangre, el gasto cardíaco está disminuyendo. Para más o menos equilibrar el gasto cardíaco, el sistema venoso está apurando con retorno venoso, pero aún así está produciéndose gran cantidad o salida de gran cantidad de sangre. Entonces, ¿qué hace el simpático? Para resguardar cerebro, el mismo corazón, riñón, etcétera, se estimulan los centros vasoreceptores. Estos centros vasoreceptores emiten la orden hasta el centro sensitivo. Y el centro sensitivo va a producir la orden para que se produzca la vasoconstricción. Muy bien. Pero eso es muy poco. Se empiezan a poner en movimiento muchos sistemas que nosotros tenemos. Ya iremos viendo poco más cuando lleguemos a riñón. Muy bien. Entonces, se produce una vasoconstricción para evitar. Nosotros en medicina utilizamos un esquema así. Circulación central, circulación periférica. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Vasoconstricción periférica. Aquí la presión arterial está baja, la circulación está baja. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Esto hace que se produzca la vasoconstricción y la sangre que está yendo a la periferia se queda cuidando la central. ¿Por qué? Porque si se pierde la circulación central, el individuo entra en paro cardíaco o inconsciencia. ¿Cómo? Muy bien. Entonces, el simpático está tratando de que no caiga la presión, no caiga la circulación en la parte central. Al revés,
si por X o Z razón, eso ya es patológico, la presión sube, estos vasoreceptores también excitarán, o irán, depende, al centro sensitivo, pero este estimula esto, al centro vasodilatador. Y el centro vasodilatador inhibe al vasoconstrictor. ¿Y eso es por qué? Porque nosotros normalmente, diario, tenemos un tono simpático. O sea, que nuestros vasos y arterias están teniendo una discreta vasoconstricción. Entonces, no hay vasodilatadores. Cuando esto se produce, el simpático deja de actuar. Cuando actúan los vasodilatadores. Y actuarán pues haciendo más vasodilatación o haciendo la vasodilatación, el oxígeno, nutrientes, etcétera, etcétera, lo que hemos llevado más antes. De esta manera, se puede, podríamos decir, es el sistema nervioso el que primero estaría a actuar en problemas de hiper o hipotensión. No es un vasodilatador. Lo que Guyton se refiere es que se produce la vasodilatación porque el simpático deja de actuar, se inhibe. Entonces, eso es lo que tenemos. Pero sí, actúan los nervios de Henry, así es que no estaba equivocado. De esta manera, podríamos decir que se produce el control nervioso. Entonces, no es más que un juego entre estas áreas. El área sensorial, el área vasoconstrictora y el área vasodilatadora. Muy bien. Ahora, centros superiores van a afectar este centro vasomotor. La producción de adrenalina y noradrenalina, que son vasoconstrictoras, se puede aumentar o puede disminuir. Muy bien. ¿Y sobre quién actúa? La noradrenalina y la adrenalina sobre receptores simpáticos, que eso ustedes ya lo saben. ¿No es cierto? Puede ser beta, puede ser alfa, no sé yo, no me acuerdo. He perdido la memoria en ese aspecto. Muy bien. Entonces, vendría a ser que el sistema nervioso vendría a ser el sistema de control rápido de la presión arterial. Muy bien, jóvenes. Vayan a festejar el 24. A pesar que ya se puede chupar, creo. Nos vemos el lunes. Vamos a seguir con circulación y vamos a ver un poquito de presiones. Bueno, joven, pasen un buen día. Nos vemos el lunes a las 10 de la mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.